En este periodo además se evidencia que se presenta mayor número de casos de suicidios en los últimos 80 años en Venezuela. Un aparente incremento de los casos de suicidio entre mediados de marzo y finales de mayo, lo cual coincide con el inicio de la pandemia. Bienvenidos a nuestro primer programa del año 2021 de nuestro canal, tu canal Salas de Opinión y Análisis. Deseamos que este sea el año de la recuperación de nuestro bienestar social y rogamos al Altísimo para que ilumine las mentes de la clase dirigencial política en Venezuela y se aboque al imperativo ético de restablecer la calidad de vida de la sociedad venezolana. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy lamentable y es la decisión definitiva que tomaron hermanos nuestros de quitarse la vida. Hablaremos sobre el suicidio en Venezuela. En un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en el mes de junio del año 2020, se señala que entre 2015 y 2018 hubo un aumento de más del 150% de los casos de suicidio. La tasa de suicidas en Venezuela pasó de 3.7 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 9.7 en 2018. En este periodo además se evidencia que se presenta mayor número de casos de suicidios en los últimos 80 años en Venezuela. Estamos pues frente a un aumento significativo de estas muertes violentas en los últimos años. Aunque las diversas investigaciones concuerdan y concluyen que el suicidio está estrechamente vinculado a trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y la bipolaridad, no descartamos que un contexto de profunda crisis como la que vive Venezuela sea un factor importante a la hora de tomar esta fatal decisión. Por estas razones, en el referido informe del OEB sobre suicidios, se establece lo siguiente. El suicidio en Venezuela pasó de ser una decisión individual relacionada con diferentes factores de riesgo a ser también un fenómeno de carácter social. La precarización de la vida no solo ha incrementado la violencia directa y estructural a lo largo y ancho del espacio nacional, sino también la violencia de los individuos hacia ellos mismos. Sobre este tema estaremos conversando con el profesor universitario Gustavo Páez. Él es geógrafo con especialidad en análisis demográfico y con maestría en ordenación del territorio y el ambiente. Es también además coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Mérida. A Gustavo Páez le hicimos las siguientes preguntas. ¿Cómo fue el comportamiento del suicidio en Venezuela en el año 2020? ¿Qué relación existe entre los suicidios, la pandemia y el control vinculado a la misma, la crisis económica y social en Venezuela? Un saludo, Joel, para ti y para todo tu equipo de trabajo desde acá del estado Mérida. Bien, en relación a los suicidios acontecidos en el año 2020 en Venezuela, te puedo señalar dos cifras que estamos manejando hasta el momento. Una primera cifra de 281 casos de suicidios proveniente de los registros que llevamos a lo largo del año de los medios de comunicación. Ahora, es importante señalar que no necesariamente todos los casos de suicidio van a salir reflejados o reseñados en los medios. Sin embargo, eso nos permitió observar algunos patrones interesantes. Un primer patrón fue un aparente incremento de los casos de suicidio entre mediados de marzo y finales de mayo, lo cual coincide con el inicio de la pandemia, la cuarentena asociada a esta y la finalización de esa primera etapa radical de más de 2 meses de la medida de aislamiento. Ahora, sospechamos que la explicación, o manejamos como hipótesis explicativa, que además de generar impactos económicos y sociales sobre la población, en este caso la pandemia y la cuarentena, también se generaron y se siguen generando impactos psicológicos. Entonces, muchas personas quizás vieron reactivarse o activarse en ellas
pensamientos, emociones negativas y en otros casos cuadros de ansiedad o de depresión y mucho peor aún aquellas personas que venían sufriendo de trastornos o de la ansiedad como trastorno mental o de la depresión como trastorno mental, que quizás esos cuadros se vieron agudizados. Entonces también es posible que muchas de esas personas podrían haber tenido ideaciones suicidas o mucho peor de haber tomado la decisión de quitarse la vida. Sabemos que a la pandemia, o mejor dicho, a la crisis humanitaria que viene padeciendo el país en los últimos años, se le superpuso la pandemia y la medida de aislamiento, y esto seguramente tuvo impactos psicológicos significativos sobre las personas que pudieron haber conducido a muchos individuos de diferentes edades al suicidio. Ahora, luego de mayo, a partir de los primeros de junio aproximadamente, empezamos a ver que el gobierno nacional empezó a implementar diferentes medidas para flexibilizar, en este caso la medida de cuarentena. Y en esa medida también nuestra hipótesis explicativa es que quizás el hecho de flexibilizar esa medida de alivio o de aparente salida del problema de manera momentánea, y eso pudo haber bajado un poco las tensiones, los pensamientos, los sentimientos negativos y esos cuadros de depresión y ansiedad. Y eso podría ser una explicación del por qué se muestra o por qué se observa un aparente descenso fluctuante entre el mes de junio y el mes de diciembre. Y es que ya en el mundo se ha demostrado que entre el 80 y el 90% de los suicidios consumados que acontecen, detrás de la mayoría de esos casos está algún tipo de trastorno mental, sobre todo lo que es la depresión, la ansiedad o el trastorno de bipolaridad. O sea que es un porcentaje importante de los casos de suicidio están vinculados con diferentes trastornos mentales, sobre todo la depresión, que es el más significativo. También te puedo decir que manejamos otra cifra, producto de otras fuentes consultadas y producto también de procedimientos estadísticos. Según nuestras estimaciones, en Venezuela pudieron haber ocurrido en principio unos 1.150 suicidios. Eso significa una aparente disminución en relación a las cifras que estimamos en el 2017 y en el 2018, cuando señalamos, según una investigación que hicimos, que en esos años aproximadamente en Venezuela ocurrieron entre 2.600 y 2.800 suicidios respectivamente, entre el 2017 y el 2018. También debo señalar que es probable que esa cifra que estamos estimando sea mucho más elevada, puesto que los suicidios como causa de muerte en muchos casos se reportan mal o se clasifican mal dentro de otro tipo de causa de muerte, y también muchos de ellos quedan ocultos o quedan escondidos dentro de una categoría que se conoce dentro de los anuarios de mortalidad como de muertes de intención no determinada, de manera que pudiese haber ocurrido muchos más casos de los que nosotros estamos estimando. También le preguntamos al profesor Gustavo Páez cuáles son las características sociodemográficas de los suicidas en Venezuela, cuáles son los métodos que utilizan y cuáles son las principales motivaciones, el móvil principal por la cual se suicidan en Venezuela. Esto nos respondió. En relación a las diferencias en los casos de suicidio según el sexo, tenemos que la principal víctima siguen siendo los hombres. Entre un 78 y un 80% de los casos que tenemos identificados, la principal víctima fueron los hombres en el año 2020. Y esa tendencia se ha mantenido a lo largo de los años. Desde el punto de vista de la edad, poco más del 50% son personas adultas entre los 30 y 64 años de edad. Ahora, cuando hacemos el cruce entre el sexo y la edad, seguimos encontrando que los hombres son la principal víctima entre los 30 y 64 años de edad, pero también aparecen allí con un porcentaje importante, superior a un 15%, los adultos mayores, es decir, las personas de 65 años y más. Ahora, en cuanto al método, el ahorcamiento sigue siendo el método letal más empleado en un 63% de los casos. Le sigue en segundo lugar lo que son las armas de fuego con un 15%, y en tercer lugar lanzarse de un lugar elevado con un 13%. En relación al móvil, tenemos que lo que es la depresión y diferentes situaciones negativas relacionadas
con la crisis humanitaria que padece el país, la pandemia y la cuarentena, son las causas presuntas o móviles principales que han llevado a muchas personas a atentar contra su vida o a consumar el suicidio. Estamos hablando que entre un 56 y un 83%, dependiendo de la fuente que empleemos, entre un 56 y un 83% de las personas se han suicidado por alguna de estos dos móviles. Repito, principalmente por depresión o por algún problema negativo asociado a la realidad que estamos viviendo. Ahora, a manera de reflexión es importante, en primer lugar y en la medida de lo posible, guardar la calma. Tratar de ocuparse más y no tanto de preocuparse, lo cual no significa que las personas no estén conscientes de lo que estamos viviendo. Si la situación se agudiza, entonces las personas deberían acudir a profesionales o a la búsqueda de ayuda profesional, en este caso de psiquiatras y de psicólogos principalmente. Las familias, como principal factor de protección, deben estar muy atentas a cualquier indicio, a cualquier comportamiento atípico de familiares, de amigos, de conocidos, que pudiesen indicar que hay algún tipo de ideación suicida o de algún comportamiento que pueda llevar a la persona a atentar contra su vida de manera definitiva. La Organización Mundial de la Salud reconoce que en los contextos de crisis humanitaria, los problemas mentales, el sufrimiento intenso y la desesperanza son muy comunes, son muy frecuentes en la población. Por lo que entonces exhorta a estar muy atentos de familiares, de amigos y de conocidos frente a cualquier comportamiento atípico, como lo acababa de señalar. Y esa situación no va a ser ajena en Venezuela por todo lo que estamos viviendo. En consecuencia, se requiere entonces de una voluntad política para poder atacar este problema que se ha convertido en un problema de salud pública y que debe ser abordado de diferentes niveles, en general en la sociedad, a nivel comunitario y a nivel familiar también. Muy agradecido con el profesor Gustavo Páez por su participación en el programa. A ustedes, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse en nuestro canal, tu canal, Salas de Opinión y Análisis. Nos vemos en la próxima entrega.